Mi nombre es Rubén. He sido profesor de historia, un esposo devoto, un hombre de palabra. Hoy solo soy un viejo viudo que camina por las calles de Tlaquepaque, con más recuerdos que voces a mi alrededor. Pero dime algo, ¿alguna vez has sido humillado por algo que no pudiste ocultar? ¿Alguna vez has sentido la mirada de la gente como si fuera un cuchillo entrando lentamente solo porque tu cuerpo decidió llevar un dolor visible? La cara es lo primero que ve el mundo. Y también es el primer lugar donde el mundo juzga. Cuando comenzó mi hinchazón, allí en el lado derecho, entre el ojo y la mejilla, parecía pequeña, inofensiva. Pensé que era solo una picadura, una de esas que tratamos con un paño húmedo. Pero pasaron los días y el espejo comenzó a devolverme una imagen que ya no reconocía. Sé que muchas personas han venido aquí preguntando, ¿qué le pasó a este caballero? ¿Cómo soportó todo esto sin explotar? Y lo entiendo, yo también tendría esta duda. Pero lo que experimenté, te mostrará que a veces el silencio es más fuerte que cualquier grito. Esta es la historia de cómo fui humillado por mi cara y cómo el destino se esforzó por devolver todo en el momento adecuado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No soy un hombre que guarde rencor por nada, pero tampoco he olvidado nunca una humillación hecha con placer. Esa noche, mientras todos brindaban y reían, una mujer me señaló a la cara y dijo palabras que nadie tuvo el coraje de discutir. No me levanté, no golpeé la mesa, no dije nada, simplemente mastiqué lentamente, sintiendo el sabor del pastel y la vergüenza mezclada en mi boca. Pero lo que nadie allí imaginó es que, semanas después, frente a las mismas personas, frente a las mismas luces, su rostro se convertiría en el espejo de lo que se burlaba de mí. Y el silencio, que una vez me pesó, cayó por completo sobre ella. Ahora, si esta historia toca algo por dentro, si alguna vez has pasado por algo similar, o conoces a alguien que llevó el dolor en silencio, te pregunto, quédate conmigo hasta el final. Presiona el botón de suscribirse, deja tu like, no por vanidad, sino para mostrar que historias como esta no deben olvidarse. Esto me ayuda a seguir contando lo que muchas personas experimentan, pero tienen miedo de decir. Y hoy, ya no tengo miedo de contarlo. No puedo decirte el día exacto en que comenzó, pero recuerdo bien la mañana en que me miré al espejo y vi que el lado derecho de mi cara se veía extraño, hinchado, enrojecido, como si me hubieran dado un puñetazo que no recordaba haber recibido. Lo primero que pensé fue, debe haber sido un mosquito, una de esas malditas cosas que aparecen en el verano. Me puse un paño frío, bebí un poco de té de manzanilla y me puse a ocuparme de mis propios asuntos. Pensé que en 2 días todo desaparecería, pero no desapareció. Al contrario, la hinchazón parecía tener mente propia. Creció lentamente, como un secreto que el cuerpo quiere contar, pero la boca insiste en esconderse. Seguí saliendo por la mañana a comprar pan, como siempre hacía, pero noté que las miradas comenzaban a pesar. Un niño pequeño, en la fila de la panadería, tiró de la camisa de su madre y me señaló. «Mamá, míralo a la cara». La mujer, avergonzada, sonrió con fuerza y tiró del niño. El dolor que sentí no fue físico. Era como si alguien hubiera golpeado lo que todavía creía, que envejecer con dignidad era posible. En casa, fui a hurgar en el cajón del baño. Encontré un ungüento vencido que mi difunta Carmen usó en las venas varicosas. Lo apliqué con cuidado. Hice compresas de agua tibia, puse aloe vera, unté la piel con aceite de oliva. La hinchazón se burlaba de cada uno de mis intentos. Como si dijera, puedes esconderme, Rubén, pero estoy aquí y voy a aparecer más y más. Fui a la botica del barrio. Don Arturo me atendió, como siempre, con ese delantal blanco desteñido. «Rubén, esto no se ve bien, ¿ves? Podría ser una infección. Toma este antibiótico, tómalo correctamente, pero si no mejora, ve al hospital».
Le di las gracias, tomé la medicina y me fui. Tomé todo bien, como me ordenó. Y nada. Su rostro se hinchó como si tuviera vida propia. La piel se tensó. La visión en su ojo derecho comenzó a fallar. Era como mirar el mundo con un paño empañado sobre los ojos. La vecina, doña Leticia, me encontró barriendo la acera y no ocultó su miedo. «Ay, Rubén, si fuera mi esposo, ya habría ido al hospital corriendo. Esto puede ser serio». Sonreí, le agradecí su preocupación y volví a entrar. La verdad, tenía miedo. Miedo al hospital, a los bisturíes, a ser hospitalizado. Pero más que eso, estaba avergonzado. Miedo a ser visto así, deforme, débil, vulnerable. Esa noche traté de dormir de lado, pero el dolor no me lo permitió. Era como si tuviera una naranja podrida dentro de mi mejilla. Me levanté, me acerqué al espejo y me enfrenté a mi reflejo con valentía. Por primera vez dijo en voz alta: «¿Qué me está pasando?». Pero el espejo no respondió. Solo devolvió esa cara hinchada, dura y desfigurada, y me sentí pequeño. Pequeño como un niño, que no sabe dónde esconderse después de caer al suelo frente a todos. Me quedé allí durante minutos, mirándome a mí mismo. Y pensé, tal vez el cuerpo sabe cuándo el alma está cansada de mostrarse. Tal vez esta hinchazón sea solo la punta de un dolor que he estado guardando durante mucho tiempo y que ahora finalmente ha decidido aparecer. Saber, a veces, el dolor que aparece en el cuerpo es solo la forma que el alma encuentra para pedir ayuda. Hay personas que se enferman sin saber el motivo. Hay personas que se miran en el espejo y no se reconocen a sí mismas, no por vanidad, sino por tristeza. Si alguna vez has sentido eso, comentarios a continuación. Escribe: «Lo he vivido» o «Es verdad», solo para saber que no soy el único que lleva el dolor por dentro y por fuera. Esa semana dejé de salir. No iba al mercado, no iba a la panadería, ni a la iglesia de San Francisco, donde rezaba por mis hijos, por mis nietos, por la memoria de mi Carmen. Cerré las ventanas, dejé la radio apagada. El clima era bochornoso, como si incluso el aire se sintiera avergonzado de circular por la casa. Empecé a evitar incluso los espejos. Cubrí algunos con los paños de ganchillo que mi esposa dejó antes de irse, uno por uno. Dejé solo el que estaba en el baño, el más pequeño, para cepillarme los dientes sin mirar demasiado. Era extraño, siempre fui vanidoso hasta el punto. Le gustaba un buen perfume, una camisa limpia, zapatos bien lustrados. Ahora me escondí de mí mismo. Pero había algo aún más cruel que la cara hinchada. Era el silencio. El tipo de silencio que solo escuchan los viejos. El que llega cuando ya nadie te pregunta cómo estás. El que pesa cuando llega el dolor y no tiene a nadie a quien decírselo. Hablé conmigo mismo, dijo. «Se aprobará, Rubén, es solo un susto». Pero no pasó, y estaba empezando a pensar que tal vez no iba a pasar. A la mañana siguiente, el cartero dejó una carta. Un sobre blanco, invitación a una fiesta, cumpleaños de alguien de la familia, un salón elegante, gente importante. Recordé todos los años en los que me llamaron para ser maestro de ceremonias, cuando todavía me veían como el querido tío Rubén. Ahora mi nombre estaba allí, pero sabía que mi presencia causaría incomodidad. No obstante, pensé en ir, no para presumir, no para confrontar a nadie, pero para recordarme a mí mismo que todavía existía. Pero lo que pasó en esa fiesta era más de lo que podría haber imaginado. ¿Quieres saber lo que me dijo frente a todos? ¿Quieres saber cómo me las arreglé para seguir sentado, incluso con mi pecho sangrando por dentro? Así que espera, porque lo que vino después fue aún más difícil de soportar, y lo más sorprendente aún estaba por llegar. Llegó un momento en que ni el paño con aloe vera, ni los tés de doña Leticia, ni los antibióticos de don Arturo tuvieron ningún efecto. La hinchazón, la que empezó a parecer una tontería, ya ocupaba una buena parte del lado derecho de mi cara. Su piel se tensó, caliente como la fiebre, y su ojo casi se cerró por completo.
El dolor ya no estaba solo en la cara. Era como si cada paso que daba en las aceras de Tlaquepaque empujara mi alma a un agujero. Fue en este estado que me rendí. Tomé mi sombrero raído, la tarjeta del IMSS y fui a la Clínica 93. En la recepción, la chica miró 2 veces antes de pedir mis datos. Me sentí como un animal extraño en medio de la ciudad. Me senté en silencio. Esperé durante horas hasta que me llamaron por mi nombre. El médico era joven, con una mirada firme. Doctora Jimena. Me saludó con un seco buenos días, y cuando me miró a la cara, suspiró profundamente. Me pidió que me acostara. Me examinó cuidadosamente. Me preguntó cuánto tiempo había estado así. Yo, avergonzado, dije que habían pasado unas semanas. Me miró con una especie de dura compasión. El que no se toca la cabeza. Dijo que era un absceso subcutáneo, probablemente infectado, que si no se trataba bien, podría propagarse. Septicemia, señor Rubén. Eso puede matar. Escuché esas palabras como si escuchara una vieja frase, ya prevista. Me dio nuevos ungüentos, antibióticos más fuertes. Dijo que si no mejoraba en 3 días, podría necesitar un drenaje quirúrgico. Asentí. Agradeció. Salí de allí con la receta arrugada en mi bolsillo y una dignidad aún más abollada en mi alma. Fui directamente a la farmacia de la esquina. Compré los medicamentos, fui a la panadería a buscar un paño de crema y caminé de regreso a casa lentamente. Las calles parecían más grandes y los ojos de la gente eran más pesados. Un joven que venía en la dirección opuesta me miró, aceleró el paso y cruzó a la acera del otro lado. Una señora con 2 nietas estrechó la mano de las niñas y bajó la mirada cuando pasé. Nadie dijo nada. Pero el silencio grita más fuerte que las palabras. En casa me quité los zapatos en el porche, me senté en el sillón y miré al suelo. La radio estaba apagada, la televisión polvorienta. Empecé a evitar los espejos. El del baño, el más pequeño, todavía me quedaba bien, pero el de la sala, donde solía arreglarme el cuello de la camisa antes de irme, lo cubrí con un paño de crochet azul que Carmen había hecho hace años. Fue hermoso. Ahora parecía un velo de luto. También cubrí el del pasillo. Y el cuarto. La casa se estaba volviendo aburrida. Solo sombra. Cuando la cara ya no es nuestra, el espejo se convierte en un enemigo. El tratamiento ha comenzado. Ungüentos 3 veces al día, antibióticos por la mañana y por la noche. Pero la mejora fue mínima. A veces parecía hincharse, solo para despertarse aún más hinchado al día siguiente. Evité salir. Me dolió enfrentarme al mundo. Me dolía saber que yo, que ya había sido llamado señor elegante por los vecinos, ahora me miraban como si fuera un miedo andante. Mi orgullo, el que siempre me hizo mantener la cabeza en alto, ya ni siquiera sabía lo que era. En lugar de levantarme temprano para caminar hacia la plaza, vi cómo la luz de la mañana invadía lentamente la cocina sin el coraje de cruzar la puerta. En esos días, empiezas a preguntarte si todavía es parte de la vida, o si se ha convertido en un simple recuerdo para los demás. Pero la vida, no importa cuánto intentemos escondernos de ella, siempre encuentra una manera de hacernos retroceder. Y fue exactamente en este estado, con la cara aún hinchada, el corazón en silencio y el alma cansada, que llegó la invitación. Un sobre blanco, cartas hermosas y bien cuidadas, un nombre que reconocí en ese momento, y la invitación por un aniversario familiar, un evento. Eso lo cambiaría todo. ¿Crees que lo estaba? ¿Crees que logré levantarme y enfrentar el mundo así? ¿O fue ese día que comencé a perder aún más que solo mi apariencia? Habrá que esperar y ver, porque lo que pasó en esa fiesta fue el principio del fin y también de mi nuevo comienzo. En esa tarde bochornosa sonó el teléfono. Era Mariana, mi sobrina, hija de mi hermano menor, Javier. Su voz todavía tenía esa dulzura de cuando era niña y venía a abrazarme en las fiestas de fin de año. «Tío Rubén», dijo, «te esperamos en la fiesta de Eduardo. Será en un hermoso salón en Zapopan. Es su cumpleaños,
pero queremos que toda la familia esté allí. Escuché eso con el corazón dividido. Por fuera le di las gracias, le dije que vería si podía ir. Por dentro su pecho se apretó. No fue solo por la cara, fue porque había pasado mucho tiempo desde que mi nombre había sido recordado en invitaciones como esta. Mariana usó un tono cariñoso, pero no pude evitar sentir que era una invitación protocolaria. Uno de esos que hacemos más por cortesía que por afecto. Y sin embargo, dolía más que la hinchazón. Me dolió porque recordé cuando fui el primero en llegar y el último en salir de estas fiestas, cuando los niños se reunían a mi alrededor para escuchar historias de la Revolución Mexicana, de las clases que impartía en la escuela de Tlaquepaque, cuando todavía me llamaban tío Rubén querido, con la voz de verdad. Ahora yo era solo el anciano que casi nadie visitaba, que apenas salía de la casa y que tenía la mitad de la cara tomada por un dolor silencioso. Durante 2 días pensé en negarme. Me miré en el espejo, incluso enojado, y casi me doy por vencido. El lado derecho todavía estaba hinchado, la piel roja, dura. Cualquier luz fuerte denunciaría la deformidad. Pero había algo dentro de mí, un hilo obstinado de orgullo tal vez. Un deseo de existir, incluso sin aplausos. No quería que me recordaran solo cuando muriera. Quería, por una vez, recordarme a mí mismo que todavía estaba aquí. Decidí ir, y cuando me decidí, me fui al armario con calma. Elegí una camisa blanca, una de esas camisas de lino ligero que a mi Carmen le gustaba ver en mí. Pasé con cuidado. Planché mis pantalones marrones oscuros, limpié mis zapatos, aunque no sabía si alguien se daría cuenta. Elegí un sombrero discreto y de ala corta con una cinta gris que combinaba con mi estado de ánimo. Me perfumé con el resto de una colonia que se olvidó en el fondo del cajón. Todo lentamente, con intención. No era vanidad, era resistencia. Era como decirle al mundo, puede que me hayas olvidado, pero todavía sé quién soy. Salí de casa a última hora de la tarde, tomé un taxi y me fui en silencio, viendo pasar la ciudad por la ventana como si volviera a visitar un lugar que ya no le pertenece. Las calles de Zapopan eran más anchas, las aceras más limpias, los autos más caros. El salón donde se llevaría a cabo la fiesta tenía una fachada de vidrio y luces ámbar, del tipo que finge comodidad. El conductor me deseó buenas noches y solo sonreí. Respiré hondo antes de entrar, y fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío en la espalda, una especie de advertencia, como si algo en el fondo dijera, Rubén, prepara tu silencio, porque hoy será puesto a prueba. Y yo, aún sin saber lo que me esperaba dentro, entro, porque a veces es en medio del dolor donde encontramos nuestra respuesta. Pero, ¿sabes lo que sucede cuando un anciano marcado por la vida entra en un salón lleno de vanidad y juventud? ¿Tienes idea de lo que vi en sus ojos? Así que agárrate fuerte, porque lo que me esperaba detrás de esa puerta era más cruel que cualquier dolor que hubiera llevado en mi cuerpo, y más revelador que cualquier lección que haya enseñado en clase. Entré en el salón como quien pisa un campo de batalla sin escudo. El lugar era hermoso, lo confieso. Tenía un fuerte olor a flores caras y comida rica. Las mesas estaban cubiertas con manteles rojos bordados y los arreglos en el centro parecían pequeños ramos de novia. Luces blancas colgaban del techo como estrellas artificiales, tratando de darle a la habitación un brillo que, para mí, cegaba en lugar de encantar. Caminé lentamente, sombrero en mano, saludando con tímidos asentimientos a los que se atrevieron a cruzar los ojos conmigo. Pero la mayoría de ellos se desviaron. Algunos fingieron estar jugando con sus teléfonos celulares. Otros me dieron la espalda como si mi presencia fuera una molestia. Me senté cerca del buffet, en un rincón más alejado, donde el olor de la comida era más fuerte que las apariencias. La silla era dura, pero firme. Apoyé mi sombrero en mi regazo, ajusté el bastón al lado y me quedé allí, solo mirando. La música era animada, de esas que gustan a los jóvenes.
La gente bailaba, brindaba, se tomaba fotos con copas doradas en la mano. Mariana me vio de lejos, me saludó sonriendo, pero no vino. Quizás con vergüenza, quizás con lástima. No sé qué es peor. Uno de los niños pasó corriendo y, cuando me vio, se detuvo de repente. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Luego corrió tras su madre. El niño no tenía la culpa, solo reaccionó a lo que vio. El problema es lo que hicieron los adultos después. Se rieron nerviosamente, susurraron. Un hombre bien vestido, a quien no conocía, dijo en voz baja, pero lo suficiente como para que yo lo oyera. ¿Quién dejó entrar a este tipo? Parece que está enfermo. Planté los pies en el suelo y respiré hondo. Recordé a Carmen. Recordé cómo dijo que mi fuerza provenía de mi silencio. Y allí, en ese rincón helado de una fiesta caliente, lo entendí. Querían al tío Rubén de los cuentos, el de las felices navidades, los chistes bien colocados, los discursos de honor. Querían el pasado. No estaban preparados para mi verdad hoy, para mi dolor, por mi rostro marcado. No sabían cómo lidiar con eso, y luego prefirieron ignorarme, o peor, prefirieron burlarse. La música continuó, pero para mí era solo ruido. No vi una fiesta, solo vi rostros entrenados para sonreír y ocultar el disgusto. Los ojos me atravesaron como cuchillas. Algo más sutil, compasión fingida, pero he vivido demasiado tiempo para no reconocer lo falso de lo sincero. Y si has llegado hasta aquí escuchándome, necesito preguntarte algo. Estoy aquí abriendo mi corazón, contándote una parte dolorosa de mi vida. Si esto te está molestando, deja un me gusta en este video. Suscríbete al canal. Todavía tengo mucho que contarte, cosas que también puede haber experimentado o que tienen miedo de experimentar, porque nadie habla de lo que es ser viejo y ser rechazado. Pero hablo, y hablo con lo que aún me queda, mi memoria. La verdad es que ya sabía que ese salón ya no era un lugar para mí. Pero fui de todos modos, porque quería recordarle al mundo que todavía respiraba. Eso todavía lo sentía, y que, incluso deformado, estaba más completo que mucha gente allí. Pero no me imaginé que lo peor estaba por venir, porque ella ni siquiera había comenzado a hablar todavía, y cuando comenzó, cada una de sus palabras me hirió más que cualquier bisturí. ¿Quieres saber lo que dijo, verdad? Así que escucha. Por lo que salió de su boca delante de todos. Fue el dolor más grande que jamás me cruzó en silencio. Fue en el momento en que me llevé el tenedor a la boca, tratando de masticar un trozo de pastel de chocolate que ya no sabía, que escuché su voz. Lorena, esposa del cumpleañero, vestida de oro que brillaba más de lo que necesitaba, con un maquillaje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba acompañada por dos amigos, esos que se ríen antes de entender el chiste. Caminó hacia mí como si cruzara el escenario con un aplauso garantizado. Se detuvo a unos 2 pasos de mi mesa y con la copa de vino espumoso en la mano, dijo en voz alta para que todos lo escucharan. «Dios mío, ¿quién dejó entrar a este caballero? Parece que recibió una paliza». La horquilla se detuvo en el aire. Todavía lo sostenía, pero la mano estaba suspendida. Algunos se rieron nerviosamente. Otros emitieron ese sonido de asombro ahogado. Los más educados fingieron no escuchar. Seguí masticando lentamente, como si mi boca no quisiera rendirse a lo que mi corazón ya sentía. No la miré, no reaccioné. Me quedé allí, inmóvil, pero ella no se detuvo. Ella quería más. «Con el debido respeto», dijo en ese tono venenoso que siempre viene después del falso respeto. «Este es un evento elegante y parece un espantapájaros deforme». La risa aumentó, pero fue superficial. Más ruido que verdad. Y entonces, silencio. Un silencio pesado, esos que llenan cada rincón de la habitación. Ya nadie bailaba, nadie más habló. Todos esperaban que hiciera algo, que diría algo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Levantarme? ¿Tienes palabras? Simplemente bajé los ojos.
Dejé caer mi tenedor en el plato y lo miré como si eso fuera todo lo que merecía. Esa rebanada de pastel insípida, esa silla incómoda, ese momento que parecía no tener fin. La vergüenza no era mía, pero lo sentí como si lo fuera. La humillación pública tiene un sabor extraño, amargo como la hiel, pero al mismo tiempo caliente como la vergüenza que sube por el cuello. Allí, frente a todos, me redujeron a un objeto de burla, un adorno que chocaba con la decoración, y lo peor, nadie lo defendió, tampoco Mariana, ni los amigos del pasado, ni siquiera aquellos que sabían quién era yo, lo que hacía, cuánto di por esa familia. Todos guardaron silencio. Todos se escondieron detrás de sus gafas, su música, sus sonrisas de plástico, y yo me quedé allí, sentado, en silencio. Pero por dentro era como si algo se estuviera agrietando. No era solo mi orgullo, era mi historia, mi dignidad, mi existencia. Pensé en Carmen, en lo que ella diría, lo que haría. Tenía una fuerza que siempre admiré. Ella nunca lo habría dejado pasar. Pero yo no soy ella. Soy Rubén, un anciano que aprendió que a veces el silencio es la única armadura que queda. Y sin embargo, incluso sangrando por dentro, me quedé. ¿Te imaginas lo que es ser tratado como una molestia por alguien que apenas sabe tu nombre? ¿Puedes sentir el peso de una habitación llena mirándote como si fuera un error? Así que respira hondo, porque lo que pasó después transformó este silencio en algo aún más cruel, y fue en este vacío que la vida comenzó a preparar la respuesta que nadie esperaba, ni siquiera ella. El taxi lo siguió en silencio, con solo el sonido de la luz intermitente iluminando la ventana delantera. El conductor, un hombre joven, trató de iniciar una conversación al principio, pero solo necesitó una mirada mía por el espejo retrovisor para que entendiera que esa carrera necesitaba silencio. Miré por la ventana a la ciudad que pasaba como un borrón. Casas, farolas, letreros. Todo estaba un poco borrado, como si reflejara lo que llevaba dentro. Cuando me detuve frente a mi puerta, el niño me ayudó con la puerta. «Buenas noches, señor», dijo, y respondí con un breve asentimiento. Entré lentamente, arrastrando los pies, y cerré la puerta como si cerrara no solo la casa, sino también el corazón. La habitación estaba a oscuras. La luz de la farola entraba por las grietas de la cortina y dibujaba líneas en el suelo. Me quité los zapatos allí mismo. Fui directamente a la cocina, no con hambre, sino con sed. Bebí un vaso entero de agua sin respirar, me apoyé contra el fregadero y dejé que mi cuerpo se deslizara hasta que me senté en el suelo. Me quedé allí durante unos buenos minutos, sin pensar, sin llorar, solo vacío. Subí las escaleras hasta el dormitorio. Las piernas duelen más de lo habitual. El espejo en el pasillo estaba cubierto, afortunadamente. No podía soportar ver mi cara en ese momento. Dentro de la habitación, la cama estaba hecha como la dejé por la mañana. Apoyada contra la pared, una foto en blanco y negro de Carmen, los dos en el jardín de la vieja escuela, ella sonriendo, yo con la mano en el bolsillo y esa mirada de alguien que todavía creía en todo. Tomé el marco, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando. «Sabrías qué responder», susurré. Iba a mirar a esa mujer y callarla con 2 palabras. Carmen no era de las que peleaban, pero tampoco era descarada. En cuanto a mí, siempre fui más de tragar lo que me dolía, masticar por dentro y permanecer en silencio. Pero esa noche, el sabor era diferente. Fue amargo. Fue un sabor que uno siente cuando se da cuenta de que ha sido ridiculizado por completo y que nadie, absolutamente nadie, tuvo el coraje de extender una mano. Me acosté sin quitarme la ropa. Miré al techo. Cada frase de Lorena se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Espantapájaros deforme. ¿Era eso lo que era ahora? Un espantapájaros, una figura olvidada y fea que solo sirve para asustar. Recordé a mis alumnos.
de los domingos por la tarde con el vecindario sentado en el porche escuchando mis historias, desde que los niños me llamaban tío con alegría y no con vergüenza. ¿Dónde se perdió todo esto? ¿En qué momento dejé de ser recordado por lo que era, ser recordado solo por la apariencia que llevo ahora? Hay un dolor que es tan silencioso que parece que no existe, pero consume todo lo que hay dentro. Ella no grita, no sangra, pero se corroe. Poco a poco se come el buen recuerdo, la autoestima, las ganas de salir, y cuando te das cuenta, ya no quiere que lo vean, ya no quiere existir. Esa noche pensé en no salir más de casa, sobre cancelar todo. La consulta, la farmacia, la misa. Pensé en apagar el teléfono, cerrar las ventanas, vivir solo con lo que quedaba de mí adentro. Nadie se lo perdería, pensé. Tal vez Mariana enviaría un mensaje formal, tal vez algún vecino se sorprendería, pero en el fondo el mundo continuaría, la vida continuaría, como de costumbre. Pero fue en este vacío, en este silencio pesado como el plomo, que algo comenzó a moverse dentro de mí, una cosita pequeña y discreta, como brasas que insisten en no apagarse. Y por eso les digo, a ustedes que me escuchan, no lo apaguen ahora, quédate hasta el final, porque lo que pasó después no fue solo una respuesta a Lorena, fue una respuesta al mundo, por tiempo, de por vida. Una respuesta que no necesitaba decir en voz alta, porque el destino mismo hablaba por mí. Pero antes de eso, tenía aún más dolor, más silencio y más personas dispuestas a reírse de mi caída. ¿Quieres saber quién más volvió la cara? ¿Quién fingió que no lo vio? ¿Y cómo la vergüenza de los demás se convirtió en justicia inesperada? Así que prepárate, porque todavía hay muchas cosas que nadie ha visto venir. Ella tampoco. Principalmente ella. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que el mundo se había estrechado, como si de repente todas las calles, esquinas y bancos del parque se hubieran vuelto demasiado pequeños para mí. Me tomó más tiempo de lo habitual levantarme. Me duelen los huesos, es verdad, pero ese no fue el caso. Era el pesado cuerpo de la vergüenza, el que llevamos en los ojos, aunque intentemos disimularlo con un sombrero, con silencio, con pasos lentos. Bajé a la cocina, preparé un café fuerte y fui a la panadería, como hacía todos los domingos. Pero bastaba con cruzar la esquina de la calle Juárez para sentir los primeros susurros. Dos caballeros sentados en un banco, con sus tazas de café en las manos, susurraron tan pronto como me vieron. Uno de ellos sacudió la cabeza como si dijera, «Pobrecito», y lo entendí. Entendí que la historia del partido ya no se trataba solo del partido. Se había ido de allí, se había convertido en un tema, se había convertido en un video. En la panadería, el panadero, el señor Ignacio, que siempre ha sido amable conmigo, miró al suelo cuando me respondió. «Buenos días, Rubén», dijo sin levantar la vista. Tomé mi pan, pagué en silencio, pero escuché cuando se fue susurrarle a la cajera. «Es él, el del video». No necesitaba nada más. El tono fue suficiente, la mirada fue suficiente. La forma en que se quedaron en silencio cuando entré en un lugar fue suficiente. La humillación no había sido solo entre cuatro paredes y copas de champán. Ella había escapado, convertido en una broma, convertido en un meme, quizás. En la plaza, los niños que solían jugar cerca del kiosco de música comenzaron a señalarme. Uno de ellos dijo, «Mira, mamá, él es el señor del video». La madre tiró del niño rápidamente y me sonrió avergonzada. Simplemente bajé la mirada. Pasé sin decir una palabra. Fui al banco de la esquina donde solía sentarme con Carmen y me quedé allí, tranquilo. Sentir que todo el mundo me mira como si fuera un error público. Un antiguo alumno pasó junto a mí. Creo que se llamaba Esteban. Me reconoció. Lo vi en sus ojos, pero fingió que no lo vio. Bajó la cabeza y aceleró el paso. Eso me dolió más que cualquiera de las frases de Lorena, porque allí, en esa mirada desviada, entendí que mi pasado había sido borrado. Ya no era el profesor Rubén, yo era el viejo deforme del partido.
La ciudad que me conocía entera ahora solo hablaba de mi mitad. Nadie recordaba lo que era, justo lo que parecía ser. Y lo peor, nadie quería escuchar mi versión. Nadie quería saber cómo empezó, qué estaba sintiendo, qué había detrás de esa cara hinchada. Para ellos, yo era una cara, una deformidad, una historia rápida para comentar en el grupo familiar, nada más. ¿Sabes? Hay una cosa que nadie te enseña, cómo sobrevivir cuando tu memoria se intercambia por una imagen, cuando borran todo lo que has construido por un momento. Es como si la vida hubiera pasado la página antes de que termine el capítulo. Y si alguna vez has sentido eso, esa sensación de ser reducido a una etiqueta, a un apodo, a un comentario cruel, comenta a continuación. Escribe "te entiendo" o "sé cómo es". Porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos en este silencio. Esa noche en casa me senté en el sofá y no me importó en absoluto, ni la luz, tampoco la radio. Simplemente me quedé allí, pensamiento, no en venganza, ni en respuesta, pero en una pregunta que me corroía. ¿Podría ser que para ellos ya estoy muerto? ¿Podría ser que, a los ojos de la ciudad, solo soy una carga, una molestia, una historia que debería haber terminado hace mucho tiempo? Fue en este vacío que algo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue ira, era algo más, un tipo de fuerza que solo llega cuando nos cansamos de ser golpeados en silencio, cuando la vergüenza se convierte en armadura, cuando el dolor ya no está herido y se convierte en escudo. Y fue con este escudo invisible que decidí. No me iba a esconder, ni huir, ni mendigar. Iba a aparecer de nuevo, incluso si nadie me llamaba. Pero lo que no sabía es solo que el destino ya estaba preparando su propia respuesta y que la próxima vez que vi a esa mujer no sería como el anciano deforme, sería como el hombre que nunca olvidaría. Me tomó días levantarme firmemente de nuevo. Pero cuando me levanté fue diferente. Algo en mí ya no esperaba aplausos. Ya no buscaba una mirada de aprobación. Sabía que el mundo me había marcado como un ejemplo de vergüenza, pero aún así decidí no borrarme. Me puse la camisa azul que más le gustaba a Carmen, incluso con la cara todavía hinchada, incluso con la cicatriz caliente del juicio, salí de la casa sin bajar la cabeza. Fui al parque, el mismo donde solía caminar con ella todos los domingos después de la misa. Caminé lentamente, con mi bastón firme, y dejé que miraran. Y miraron. Oh, cómo se veían. Pero por primera vez no miré hacia otro lado. Caminé con la cara vuelta hacia el sol, como si dijera en silencio: puedes mirar, ya no me escondo. Me senté en el mismo banco de siempre, el de la punta, cerca del gran árbol que arroja hojas amarillas en el suelo. Allí vi a una pareja mirándome susurrando. No se rieron, pero tampoco sonrieron. Simplemente susurraron y me midieron con sus ojos. Respiré hondo. Allí, en ese banco, comencé a entender lo que significaba sobrevivir sin buscar aceptación. Ser presencia, incluso si no es deseado. Al día siguiente, fui a la iglesia de San Juan de Dios. Llegué a media tarde, cuando las velas ya ardían lentamente y el olor a incienso se apoderaba de todo. Entré con pasos lentos, me senté en el último banco, oré en silencio, por Carmen, por mí, por todo lo que todavía me duele. Y cuando me levanté, encontré al padre Esteban en el pasillo lateral. Me miró con la ternura de quien entiende el dolor de quien no grita. Me apretó la mano con fuerza y dijo: Rubén, la vergüenza no es tuya, es a quien se lo señaló. Me quedé callado, pero fue profundo. Por primera vez, alguien me devolvió la verdad sin tener que explicar nada. La vergüenza era de ellos. Regresé a casa y quité todos los paños de los espejos, uno por uno. Comencé en el pasillo, luego el de la sala de estar, el del baño, el último. Me miré a mí mismo, sin miedo. La hinchazón todavía estaba allí, pero algo en los ojos era diferente. Me veía a mí mismo como alguien que se reconoce a sí mismo,
como para saber que resistir es, a veces, la única protesta que nos queda. Y me resistí. Empecé a salir todos los días, no para desafiar a nadie, sino para recordarme a mí mismo que todavía ocupaba espacio, que todavía era parte de ese mundo, incluso si el mundo prefería dejarme al margen. Fui al mercado, al banco, a la panadería, siempre con la cabeza en alto, siempre con pasos firmes aunque lentos, y ya sabes, después de un tiempo, algunos comenzaron a cambiar su apariencia, no todos, pero algunos, como si se dieran cuenta de que el anciano no era un fantasma, era solo un hombre herido que decidió no desaparecer. No hablé con Lorena, no le respondí a Mariana, no me importaba nadie, pero algo dentro de mí comenzó a crecer, una especie de certeza que nunca antes había sentido. No necesitaba gritar, no necesitaba exponerme ni explicarme, bastaba con esperar. Porque el tiempo siempre tiene el don de hacer justicia a aquellos que saben callar. Quien grita no conoce el peso del silencio, y llevo ese peso con honor, porque aprendí que la dignidad, cuando se lastima, no se cura gritando, sana con presencia, firmemente, con paciencia, y fue con esta paciencia que seguí viviendo mis días hasta que llegó una nueva invitación, uno que no esperaba. Uno que reuniera caras conocidas, incluido el de ella. Ahora dime, ¿qué harías si de repente tuvieras ante ti la oportunidad de ver al destino recoger frente a todos lo que el mundo creía haber olvidado? Porque yo fui, y lo que vi con mis propios ojos era algo que nadie podía borrar, ella tampoco, nunca. La carta llegó un lunes nublado, uno de esos en los que el viento parece perderse algo. Fue el cartero quien lo entregó, y tan pronto como vi la letra en el sobre, supe que no era solo otra factura. Era una letra hermosa y redonda, escrita con el capricho de alguien que todavía respeta el papel. Lo abrí con cuidado, como si tuviera un recuerdo vivo, y dentro encontré una invitación sencilla y elegante, y firmada por Teresa, hija de don Mauricio, mi viejo amigo, compañera de tantos domingos en el balcón y conversaciones de todo y nada. Teresa era una niña cuando enseñé. La recuerdo bien, sentada en la primera fila, con los ojos atentos, el cuaderno limpio. Ella escribió: «Tío Rubén, no sería una fiesta completa sin ti. Papá cumple 80 años, te esperamos con cariño». Leí esas palabras 3 veces y confieso que sentí un nudo, porque hacía mucho tiempo que no llegaba una invitación con el peso de la sinceridad. No era como ese otro del partido en Zapopan, lleno de obligaciones y sonrisas falsas. Ese era real. Pero el salón, Salón Santa Lucía, lo conocía por su nombre, lujoso, imponente, donde se reúne la élite de Guadalajara. Eso me dejó con dudas. Ir, no vas, reabrir la herida, ser visto de nuevo como un espectáculo de dolor, o quizás marque mi presencia como si dijera: «Todavía lo soy». Me tomó 2 días decidirme, hasta que me miré en el espejo del baño, el mismo que había estado tapado durante semanas, y dije en voz baja: «No vas a correr más, Rubén». Así que fui al armario. Compré mi nueva guayabera azul claro, que guardé para una ocasión especial. Lo pasé con calma, lustré mis zapatos. Elegí el reloj de cuero, un antiguo regalo de Carmen, todo con solemne lentitud, no para impresionar a nadie, pero para recordarme quién soy. En la tarde del evento, me duché temprano y salí de la casa en orden. Tomé un taxi de nuevo. El conductor, esta vez mayor, entabló una conversación sobre el tráfico, y yo respondí con una discreta sonrisa. Sentí que mi corazón latía a un ritmo extraño. No era miedo, era como si cada latido dijera: «Es hoy, va a suceder». Cuando llegué al pasillo respiré hondo antes de bajar las escaleras. El lugar era hermoso, fachada imponente, cristales limpios, jardines podados a la perfección. Fui recibido por un joven amable que me acompañó a la entrada principal, y tan pronto como entré, vi caras conocidas, algunos miembros de la familia, otros
de barrios antiguos. Y ahí, entre todos, ella, Lorena, otra vez, con ese mismo aire de realeza. Vestido oscuro, maquillaje impecable, reírse a carcajadas con el mismo grupo de siempre. Cuando nuestros ojos se encontraron, se congeló durante medio segundo. Luego fingió que no lo vio. Y eso, para mí, fue respuesta suficiente. No fui a ella, no fui a nadie. Fui a una mesa en la esquina izquierda de la habitación, cerca de una de las ventanas, y me senté. Crucé mis manos sobre el bastón. Miré a mi alrededor y simplemente respiré. No vine por venganza, vine por mí. Y estar allí ya era mi victoria. Teresa vino a saludarme con un abrazo tan sincero que casi lo rompo. «Te ves hermosa, tío Rubén», dijo. «Papá estará encantado de verte». Sonreír, agradeció. Y solo entonces me di cuenta de que en ese ambiente de apariencias todavía había verdad. Y yo fui parte de eso. Saber si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien. Ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque hay una historia que no se puede enterrar en el silencio. Hay dolor que cuando se cuenta se convierte en un puente para aquellos que casi se ahogan. Esa noche me senté allí, firme, sin esconderme. Pero el destino, el destino aún no había terminado conmigo. Porque lo que empezó a suceder no fui yo, fue con ella, y ya verás. Porque lo que sus ojos comenzaron a sentir, nadie allí lo olvidaría jamás. Y yo solo miré, en silencio. El salón estaba iluminado por una luz ámbar tan suave que parecía estar anocheciendo adentro. El olor era a flores mezcladas con tamales recién salidos de la cocina. Ese aroma agridulce que solo una verdadera fiesta mexicana puede ofrecer. Gente bien vestida, música de fondo tocando un viejo bolero, risas cortando el aire. Y yo estaba allí, de pie por un momento antes de entrar realmente, respirando como alguien que se está preparando para sumergirse en aguas que ya conoce, pero teme la temperatura. Di mis primeros pasos, sintiendo que mis ojos recorrían mi cuerpo lentamente. Algunos me reconocieron desde lejos, otros fingieron no ver, pero ella me vio, y no podía fingir. Lorena estaba sentada en el centro, rodeada de voces y gafas. Llevaba un vestido burdeos que llamaba la atención incluso sin querer, el pelo recogido con hilos dorados, la sonrisa entrenada en los espejos. Cuando nuestras miradas se encontraron, frunció el ceño, y por un segundo el mundo pareció detenerse, como si nadie más respirara. No hubo palabra, solo ese encuentro silencioso entre los que sufrieron y los que no. No me desvié, ella tampoco, pero la incomodidad era suya. Se disfrazó, volvió la cara, entabló una conversación con la mujer que estaba a su lado, pero vi la tensión en mis dedos sosteniendo la taza, vi la prisa en el gesto, vi la vergüenza de tratar de esconderse detrás del maquillaje caro. Caminé con mi bastón hacia el fondo de la habitación. Me instalé en una mesa cerca del jardín interior, donde la brisa entraba por las cortinas y traía un poco de calma. La fiesta continuó, gente llegando, brindis, abrazos, dulces palabras lanzadas al aire. Pero observé y me di cuenta de que, a diferencia de antes, los ojos que rodeaban a Lorena ya no eran todos de admiración. Había una sutil incomodidad allí, un interrogatorio en el aire, susurros discretos, sonrisas que se rompieron cuando se alejó. Eso me dijo más que cualquier discurso. Ella trató de mantener el dominio, eso vi. Se reía a carcajadas, contaba historias, se conmovía con gestos teatrales, pero algo allí ya no se quedó como antes. Hubo una grieta, pequeño, sí, pero presente. Y fue en ese momento que entendí que a veces el castigo comienza en el silencio de los demás, no en el nuestro. No necesitaba levantarme, no necesitaba hablar. El entorno lo estaba haciendo por mí. En la mesa de al lado,
Una señora que no había visto en muchos años, doña Felicitas, me reconoció. Me tocó el hombro con cariño y dijo: «Rubén, qué gusto verlo por aquí. Qué fuerza la suya». Respondí con una sonrisa discreta. No habló de mi apariencia ni de la fiesta pasada. Solo reconoció algo que muchos allí se negaron a ver: mi presencia, y eso me sostuvo como si fuera un abrazo desde lejos. Sabes, a veces lo que duele no es lo que dicen, eso es lo que hacen cuando llegas. Y esa noche no sentí repulsión, sentí silencio, pero un silencio diferente al de la humillación. Era un silencio de curiosidad, tal vez incluso de respeto, como si todos estuvieran esperando a ver qué vendría. Y vendría, pero no de mí. Si has llegado hasta aquí conmigo, escuchando cada palabra que he llevado en mi pecho desde ese día, así que confía en lo que te voy a contar ahora. La parte más profunda de esta historia está por venir, y cuando sucede, comprenderás por qué el tiempo nunca olvida lo que es justo. Pero dime algo, ¿crees que el destino carga? Porque vi, con mis propios ojos, cuando comenzó a moverse esa noche. Y mira, era más silencioso que un susurro, pero más poderoso que cualquier grito. Y lo que sucedió poco después, nadie lo esperaba. Ella tampoco, especialmente ella. Subió al pequeño escenario instalado cerca de la mesa principal, con ese paso de alguien que lleva el mundo en sus manos, o al menos de alguien que cree que lo hace. La luz del salón hacía brillar los pendientes dorados que se balanceaban al ritmo de sus gestos exagerados. Tomó el micrófono con seguridad, sonrió ampliamente y dijo: «Bueno, ahora sí, déjenme contar una historia que les va a hacer reír». Todos miraron. Algunos se rieron antes de escuchar. Yo, allí en la esquina, me quedé callado, sin pestañear. Mi mirada pasó del vaso de agua en sus manos a la forma en que discretamente se llevó los dedos a la cara. Primero fue un ligero toque en la barbilla. Parecía nada, cuestión de segundos. Pero los que han vivido mucho tiempo lo saben. El cuerpo habla cuando el orgullo intenta silenciar. Ella trató de continuar. La broma era sobre la vez que confundió un pollo congelado con un pavo navideño. La gente se rió, por supuesto, pero mi mirada quedó atrapada en el movimiento que hizo justo después. Ahora sus dedos se rascaban el costado de la cara, cerca de su ojo izquierdo, más intenso, rápido, y algo allí se hinchó. Era casi imperceptible, pero para alguien que pasó meses mirando cada centímetro de piel frente al espejo, eso era familiar. Se aclaró la garganta. Se detuvo en medio de la oración. Pidió un vaso de agua. Bebió en silencio, tratando de mantener la compostura. Los ojos de algunos invitados comenzaron a buscar el mismo punto que yo vi. Un débil murmullo pasó como un viento entre las mesas. Nada agresivo, nada descarado, solo esa tensión que precede a lo inevitable. Lorena trató de sonreír de nuevo, pero su mano volvió a su rostro. Ahora ya no me picaba. Fue incómodo. La piel debajo de su ojo ganó volumen y el enrojecimiento comenzó a dibujar un mapa inesperado en su rostro impecable. Ella lo sabía. Vi en sus ojos el momento en que se dio cuenta, porque allí, en ese momento, su mirada recorrió la habitación como si buscara refugio. Y por un segundo, nuestros ojos se cruzaron. No hubo guerra, ni siquiera cambio, solo presencia. Y la presencia, a veces, es todo lo que se necesita para que el silencio hable. Saber. Hay recuerdos que entran por la piel y nunca se van. Como esa primera vez que sentí que mi propia carne se hinchaba sin explicación. O la primera lágrima que no cayó porque me dolía demasiado la cara para llorar. Y ver eso, allí, frente a todos, me trajo de vuelta. Pero no como dolor, como confirmación. ¿También tienes un recuerdo así? Del tipo que se pega como un tatuaje en el pecho. Si es así, comenta aquí. Escriba solo un poco de lo que se guardó. Puede ser un recuerdo eso, o un he pasado por algo así. A veces, desahogarse en un rincón como este es como encender una luz en la oscuridad. Lorena trató de terminar su historia.
Pero la voz falló. Se limpió la cara con la servilleta, apretando su piel con fuerza disimulada. El hermoso vestido, el salón brillante, los amigos alrededor, todo parecía pequeño frente a lo que brotaba lentamente en su rostro. Y yo estaba allí, propiedad, solo mirando. Porque el tiempo, cuando quiere hablar, no grita, susurra con firmeza. Y ese fue el comienzo de la respuesta. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Ella tampoco, porque la cara no se detuvo ahí. Y cuando llegó la siguiente luz, todos lo vieron. ¿Estás listo para ello? Porque nunca olvidaré lo que sucedió después. Trató de mantener su pose, el micrófono todavía en la mano, el cuerpo erguido, pero los ojos... los ojos ya no tenían ese brillo arrogante. Tenían prisa, miedo, inseguridad. La mejilla izquierda estaba ganando volumen visiblemente. Se hinchó sin ceremonias, como si la vanidad se deshiciera en vivo, bajo el peso de lo que nunca supo sentir, la incomodidad de ser observada con desprecio. La voz falló en medio de una palabra. Trató de comenzar la oración de nuevo, pero la dicción ya no estaba limpia. Ahogado, tosió. Se pasó la mano por la cara como si quisiera borrar su propia imagen. Y luego escuché a alguien en la audiencia preguntar, en voz baja, pero lo suficientemente audible: ¿Estás bien, Lorena? Ella asintió 2 veces. Rápido, nervioso, pero la hinchazón ya dominaba la mitad de la cara, distorsionando incluso los rasgos de la boca. Los primeros celulares comenzaron a subirse tímidamente, como buscando autorización en la mirada del vecino. No hubo risas, no hubo burla. Era otro tipo de silencio, el que llega cuando la gente no sabe dónde meter los ojos, ni cómo reaccionar ante lo inevitable. Y luego, una voz femenina, desde atrás, soltó: «Es como ese caballero de la última fiesta». Esa frase cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Se metió con todo. Las miradas que antes habían fluctuado entre la admiración y la distracción, ahora estaban fijas en ella. Y ella lo sabía. Sabía que todos estaban conectando los puntos. Que el recuerdo de esa noche de humillación regresó con el peso de una sentencia. Lorena, todavía con el micrófono en la mano, trató de decir algo. Tal vez fue una excusa o una negación, pero no salió ningún sonido. Bajó apresuradamente del escenario, tropezando con sus propios pasos, como si huyera de una sombra que crecía más rápido de lo que podía correr. Sacó un pañuelo de seda de su bolso y lo apretó contra su rostro, sin saber que, al esconderse, solo lo confirmaba. Sus ojos buscaban a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarla, pero los amigos que se rieron con ella, los que la aplaudieron, los que la acompañaron a tantas fiestas, se retiraron. Un paso, luego otro, y otro, como si la hinchazón fuera contagiosa, como si el juicio de antes ahora tuviera el precio de la proximidad. Y yo me senté, en la misma esquina, en la misma posición, no por orgullo, no por venganza, sino por reconocimiento. Era el mismo escenario, la misma habitación, el mismo tipo de dolor, solo que ahora reflejado en otro rostro. No quería eso, nunca lo deseé, pero cuando vi que su círculo social se disolvía como el azúcar en el café caliente, entendí: hay cosas que la vida corrige con una especie de precisión que no hay palabras para alcanzar. Allí, en esa habitación silenciosa, los roles se invirtieron. Por primera vez, ella fue la observada, la sentencia, el silenciado, y yo era solo presencia, una presencia que dolía. Porque a veces el dolor no está en el grito, es en el eco donde deja el silencio, y fue en este eco que entendí que la justicia no necesitaba mi voz. La imagen era suficiente. Pero lo que sucedió después, cuando salió corriendo de esa habitación con la cara cubierta, fue aún más inesperado, porque el destino aún no había terminado lo que comenzó. Lorena salió a trompicones, sus tacones tintineando contra el piso de mármol,
como si cada paso fuera una advertencia de que algo en ella se estaba desmoronando por dentro. A mitad de camino, el bolso de mano que llevaba, ese bolso de diseñador que llevaba como trofeo, cayó al suelo. El sonido de los objetos dispersos era seco, vergonzoso. Maquillaje, espejo, móvil, todo se deslizó por el pasillo como si su propio mundo hubiera sido derribado de un solo golpe. Se inclinó apresuradamente, tratando de recogerlo todo con sus manos temblorosas, su cabello ya desordenado, su rostro oculto por el pañuelo ahora manchado de sudor y vergüenza. Y me quedé allí, mirando, ni con placer, ni con desprecio, solo con ese viejo dolor dentro de mi pecho que de repente comenzó a disolverse, porque era como si el universo se hubiera encargado de devolver a cada uno lo que le correspondía. Algunas personas se pusieron de pie justo detrás de ella, no por preocupación, sino por incomodidad. El salón ya no podía soportar la tensión que había creado y ahora sufría. Los comentarios susurrados comenzaron a circular entre las mesas. Fue un castigo. Es extraño que era como con el tío Rubén, ¿no? Cargos de vida, ¿verdad? Y yo, sentado allí, dejé que cada palabra pasara por mí sin lastimarme. Porque por primera vez no era mi rostro lo que causaba incomodidad, era su reflejo. Las miradas que antes me habían juzgado ahora se desviaban al pensar en lo que habían tolerado, con lo que se reían, lo que silenciaban cuando ella me golpeaba fuertemente. Teresa, la hija de don Mauricio, se acercó a mí. Ella no habló de inmediato. Se sentó a mi lado con un vaso de agua como si quisiera respetar el tiempo de mi silencio. Y después de unos segundos se volvió y dijo en voz baja, firme, llena de recuerdo: lo que te hizo en esa fiesta nunca lo olvidé. Pero hoy todos vieron quién es realmente, y en ese momento entendí que el mundo podía ser lento, a veces incluso cruel, sino que algunas verdades, por mucho que intenten ocultarlas, saben cómo encontrar su camino. El salón, que antes parecía apretarme, ahora me daba la bienvenida. No es que hubieran cambiado por dentro, sino porque algo había quedado expuesto, y después de eso, nada volvería a ser lo mismo. Las mesas todavía estaban servidas, los camareros circulaban, pero la conversación era diferente. No más sobre el pastel o el vino. Se trataba de ella, sobre lo que representaba y sobre lo que soporté, silencioso, mientras me llamaban espantapájaros, deforme, inconveniente. Fue allí donde me di cuenta de que la peor caída no es la que nos hace caer al suelo, es el que arranca el suelo bajo nuestros pies. Eso es todo. Esto le acababa de pasar a Lorena. Pero lo que vendría después, en los días que siguieron, fue aún más definitivo, porque el salón puede olvidarse rápidamente, pero la ciudad tiene una larga memoria. En los días posteriores a ese evento, noté un cambio tan sutil como profundo. Lorena desapareció como un viento que solía hacer ruido y de repente se queda en silencio. Desapareció de las redes sociales, donde solía publicar fotos diarias con leyendas elevadas, platos caros y ropa de diseñador. Nadie más la vio en los cafés de Zapopan, ni en las cenas de las esposas de los empresarios. Las invitaciones sociales que solían tenerla como presencia obligada estaban cruzando la línea del olvido. Dijeron que estaba enferma, recuperándose, necesitada de descanso. Pero la verdad que todos sabían, y no hacía falta decirlo, porque cuando el orgullo se hincha más que la piel, se rompe por dentro y no hay vendaje que lo oculte. Continué con mi rutina. El mismo paseo hasta la panadería de la esquina, el mismo banco en la plaza a las 10 de la mañana, el mismo café negro con galletas en una taza de vidrio. Pero ahora algo era diferente. Las personas que antes habían mirado hacia otro lado comenzaron a mirarme de nuevo, solo que con una expresión diferente, una mezcla de respeto y arrepentimiento. Un hombre más joven, a quien solo conocía de vista, me saludó con un «Buenos días, señor Rubén»,
y un leve asentimiento. Esto nunca había sucedido antes. Era como si el silencio que guardaba finalmente hubiera hecho ruido, y las personas que antes no escuchaban, ahora escuchaban. Una mañana nublada, mientras barría la acera de mi casa, un automóvil se detuvo. De ella descendió una figura que no esperaba ver tan pronto. Mariana, mi sobrina, el que un día me llamó tío Rubén querido, y luego me dejó solo en la esquina de esa fiesta, como si fuera un estorbo. Estaba más delgada, su rostro serio. Me entregó una bolsa con pan dulce y café Oloya, tal como me gustaba. Al principio no dije nada. Se sentó en el marco de la puerta, miró al suelo durante unos minutos y luego soltó. Perdóname, tío. Debería haber dicho algo ese día. Debería haber hecho algo. Estaba avergonzado, pero no la dama. De mí mismo. Solo asentí lentamente. No quería que se avergonzara más. Lo que ha pasado, ha pasado. Pero ella insistió. ¿Por qué nunca respondiste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿No te defendiste? Respiré hondo, miré el cielo gris y dije, porque a veces, Mariana, la respuesta más firme es ponerse de pie, incluso cuando todos intentan sentarte. Ella lloró, y la dejé llorar, sin interrumpir, sin consolar. A veces, el silencio también es regazo. Después de ese día, comenzaron a aparecer otros visitantes. Un antiguo alumno trajo un libro mío, lleno de notas en los márgenes, y dijo que le había cambiado la vida con una sola frase que dije en clase. Un vecino, que nunca me dio los buenos días, me trajo empanadas de carne y me dijo, «Tío Rubén, sé que no tengo derecho, pero quiero que sepas que, para mí, eres un ejemplo». Incluso el padre Esteban se detuvo con una olla de caldo de pollo y una bendición persistente. Y yo solo escuché, no juzgué, no cobuse. Porque a veces lo que más necesitamos no es el perdón, es de presencia. Y su presencia era ahora lo que me habían negado antes. Reconocimiento, invisible, pero cierto. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros que hemos sido silenciados por una mirada torcida y, aún así, seguimos de pie. Y ya sabes, lo más curioso es que, incluso con todo esto, no me sentí reivindicado. No se trataba de venganza, se trataba de justicia emocional. Silencioso, lento, pero justo. Y lo que vino después, bien. Entonces sí, el destino cerró el ciclo de una manera que ni siquiera yo, a mi edad, podía predecir. Semanas después de ese último encuentro en el Salón Santa Lucía, regresé allí, no por vanidad o nostalgia, sino porque me invitaron a un evento benéfico que ayudaba a los ancianos de la zona. Al entrar, noté que la decoración había cambiado. Donde antes había un gran retrato de Lorena sonriente, con esa mirada altiva de quien cree que el mundo gira en torno a sus pasos, ahora había una imagen colectiva, tomada el mismo día, pero con todos juntos, y ella apenas apareció. En el pie de página, su nombre ni siquiera se mencionaba como organizadora, aunque todos sabían que durante años dirigió cada detalle de estos eventos con puño de hierro y lápiz labial rojo. La verdad es que, cuando cae el orgullo, no hace ruido, se evapora. Nadie más pronunció su nombre en voz alta, como si se hubiera convertido en un secreto incómodo. Y esta vez no era mi cara la vergüenza de la habitación. Fue allí, en este mismo salón donde sucedió todo, que me llamaron un rincón y me invitaron a hablar en una escuela aquí en Guadalajara. El tema: memoria, respeto y envejecimiento digno. Me entregaron una hermosa carta, con la firma del director y todo. Leo lentamente, con los ojos un poco borrosos. Esa fue, quizás, la forma más elegante que el mundo encontró para decirme: ahora te escuchamos. Le di las gracias de corazón, pero me negué. Dije que prefería seguir enseñando en silencio, con mis pasos en la acera, con la mirada fija incluso cuando todo parece borroso.
Hay lecciones que no necesitan un micrófono. Y esto fue uno de ellos. El otro día, en la misma panadería donde todo comenzó, donde don Miguel, el panadero, me miraba con recelo desde detrás del mostrador, él mismo me ofreció un café. Dijo: «Señor Rubén, escuché la historia. Quería que supieras que lo siento y que admiro mucho su postura». Le di las gracias. Solo le di las gracias, porque el respeto, cuando llega sin que te lo pidan, tiene un sabor diferente y mucho más duradero. En casa, sentada en la mesa donde paso las tardes, recibí una llamada del comité organizador de un próximo evento en el barrio. Lorena fue parte de ella durante años. Ahora querían saber si acepté participar como homenajeado. No fue solo una invitación, fue un gesto, un intento de corregir lo que, durante mucho tiempo, permitieron que sucediera. Y mira, pensé mucho. Y cuando me preguntaron si estaría dispuesto a compartir espacio con ella, si apareciera, dije: no estoy enojado, pero tampoco comparto mi silencio con aquellos que usan las palabras como una cuchilla. Es extraño cómo gira el mundo, ¿no? Un día eres el motivo de las risas susurradas en los rincones. En el otro, es el nombre que se pronuncia con respeto, casi como si se disculpara con los ojos. ¿Y ella? Ahora es la ausencia lo que le molesta. La gente nota que falta, pero no preguntan por ella, porque en el fondo saben la respuesta y no quieren verbalizar el arrepentimiento de haberla seguido. Y fue en ese momento que entendí algo que quiero decirles, porque tal vez también necesiten escuchar esto. La mayor forma de justicia es no hacer pagar al otro. Debe ser recordado con respeto incluso después de haber sido olvidado. Si has llegado hasta aquí conmigo, respira hondo, porque lo que viene después es lo que más me conmovió. Y nunca se lo conté a nadie. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando incluso el silencio del otro desaparece? Eso es todo. La respuesta está llegando. Comencé a crear un nuevo hábito, sin prisas, sin planes. Los sábados por la mañana salía de casa y caminaba hasta el mercado callejero que se extendía por las calles de Tlaquepaque. Fue como regresar a un México que nunca dejó de ser mío. Puestos con frutas de colores, olor a tortillas en el aire, artesanos sonriendo detrás de mesas de madera y vidrio. Caminé lentamente, saludando a los que conocía y a los que fingían no conocerme tampoco. Y no me importaba, no dolía como antes. La cara todavía tenía sus marcas, sí. El lado derecho, más firme, menos hinchado, pero aún con esa ligera curva que el espejo nunca te deja olvidar. Pero ahora ya no me escondía. Llevaba un sombrero solo para protegerse del sol, no para desaparecer, y de vez en cuando incluso dejaba escapar una sonrisa torcida solo para ver si todavía recordaba cómo era. Había una cafetería en la esquina de la calle Juárez e Independencia. Pequeño, silencioso, una pequeña puerta de madera con una campana que sonaba cuando alguien entraba. Allí me convertí en una figura muy conocida. Siempre se sentaba a la misma mesa, junto a la ventana, y pedía el mismo café negro, sin azúcar. Era amargo, como algunas partes de la vida, pero lo suficientemente fuerte como para mantener mi pecho caliente. Observé el movimiento de la calle, los autobuses que pasaban, las familias discutiendo el precio de los tomates, los jóvenes corriendo para no perder su turno. Era mi forma de seguir existiendo, sin prisas, sin fanfarrias, pero con presencia. Fue en una de esas mañanas que sucedió algo que no estaba en mis planes. Tenía café en la mano, hojeando un periódico viejo que quedaba en la mesa de al lado, cuando escuché una voz que me hizo detenerme. «¿Abuelo?». Levanté la vista lentamente, con esa sospecha que la edad te enseña a llevar, y allí estaba él, Emiliano, mi nieto, el hijo de mi hijo mayor, con quien no había hablado durante mucho tiempo. El niño había crecido, el rostro de un hombre, pero los ojos de un niño. Me miró durante unos segundos, luego se acercó y me abrazó con fuerza, como solo vemos en las películas o soñamos antes de dormir. «Estás mejor, abuelo».
Y yo solo pude responder, soy como siempre he sido, solo ahora, lo ven, nos quedamos allí, en silencio, y era un silencio diferente a los demás. No era la de la vergüenza, ni la de la soledad. Era un silencio de los que entienden, de los que finalmente ven. Hablamos poco, estaba de paso, pero prometió regresar. Y prometí esperar, incluso sin saber si realmente vendría. Pero en ese momento no era la promesa lo que importaba. Fue la reunión. La vida tiene estas cosas. Cuando pensamos que todo está dicho, aparece con un nuevo capítulo. Saber. A veces, lo que cambia no es el mundo, es nuestra mirada a él. Sigo caminando lentamente, bebiendo el mismo café, sentado en la misma silla. Pero ahora, cada paso parece tener más firmeza, porque ya no llevo el peso de esconderme. El dolor, se convirtió en una cicatriz, y cicatriz, bueno, no desaparece, pero ya no duele tampoco. Simplemente nos recuerda que sobrevivimos. Pero, ¿crees en las coincidencias o en destino? Porque ese mismo sábado, mientras caminaba de regreso a casa, vi algo que me hizo detenerme por unos segundos, algo que parecía pequeño, pero eso decía mucho más de lo que parecía. No creerás lo que fue. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que has estado esperando para entender el final de esta historia. Esa tarde, me senté en el porche como siempre lo hago cuando el sol comienza a dorar los tejados de Tlaquepaque. El cielo estaba pintado en tonos cobrizos y naranjas, como si alguien hubiera prendido fuego al horizonte, pero con ternura. Es curioso cómo la luz, al final del día, tiene esta forma de calmarnos, de llamar adentro, como una abuela que se acaricia el cabello y dice, «Se acabó, mijito, se acabó». Allí, con el café enfriándose en la taza y el sonido lejano de los niños jugando en la calle, dejé volar mis pensamientos. Vinieron sin prisa, como si también supieran que ya había tiempo. Pensé en Carmen. Siempre pienso en ella en estos momentos. Oh, si ella estuviera aquí, habría dicho algo. Sí, habría enfrentado a esa mujer en el salón, con la dignidad que solo ella sabía que tenía. Carmen era de las que hablaba poco, pero cuando lo hacían, nadie se olvidaba. A veces me pregunto si el silencio que elegí fue debilidad, pero no. Hoy sé que fue coraje. Coraje para mantenerse de pie cuando era más fácil esconderse. Valor para no devolver el veneno que recibí, porque mi alma, aunque herida, no estaba contaminada. Recordé la fiesta, de la mesa redonda donde me sentaba solo, del pastel que masticaba sin sabor, de la risa ahogada que cortaba más que un cuchillo. Recordé su voz, Lorena, firme, cruel. Pero ahora, esos recuerdos ya no duelen. Es solo ecos lejanos, como los pasos de alguien que ya ha dejado nuestras vidas y que solo escuchamos porque el silencio es demasiado profundo. Me miré las manos, arrugado, firme, aún vivo, y recordé cuando sostenían a Carmens en los bancos mientras orábamos en silencio. Ella era mi fortaleza. Pero la vida, esta vida que saca a la gente y la mete, me mostró que hay otras formas de resistencia además de gritar. Y de eso es de lo que quiero hablarles en este momento. Saber, el cuerpo sí habla, se hincha, se quema, grita, incluso si tiene la boca cerrada. Pero es hora, es el momento de escribir la última frase, y escribió el mío con una letra suave pero firme. Me quedé, lo soporté. Y cuando todos ya habían dicho demasiado, era el momento de mostrar quién realmente necesitaba escuchar. Ahora, cuando camino por la calle, ya no soy el hombre con la cara hinchada. Soy Rubén. Algunos me llaman el maestro. Otros simplemente sonríen y niegan con la cabeza. Y eso es suficiente. No necesito aplausos ni venganza. Solo paz. Si hay algo que he aprendido, y lo he aprendido con dolor, ¿ves? Es solo que hay batallas que ganamos en silencio. Y no es porque permanezcamos en silencio por cobardía. Es porque sabíamos que si hablábamos seríamos iguales a los que nos lastimaron. Y nunca quise ser como esa mujer.
Nunca quise usar las palabras como un cuchillo. Hay algo que aún no te he dicho, algo pequeño, pero que cierra esta historia con el significado que se merece. Y mira, si has escuchado hasta aquí, si has venido conmigo hasta aquí, solo puedo decir, lo mejor está por venir, porque a veces una última escena dice más que cualquier cosa que se haya vivido. ¿Me seguirás hasta el final? Porque lo que vi ese domingo pasado, todo cambió. Hoy, cuando me miro en ese mismo espejo, que un día me devolvió a un extraño con la cara hinchada, ya no veo la deformidad ni la vergüenza. Veo al hombre completo que sobrevivió a todo eso. La cicatriz todavía está allí, por supuesto, firme, discreto, testarudo, pero mis ojos ahora la miran con respeto y, lo que es más importante, con paz. Me humilló por mi cara hinchada. No dije nada, y cuando llegó la verdad todos guardaron silencio. Su vergüenza se hizo eterna. Fue abandonada incluso por sus amigos más leales, como si el orgullo mismo la hubiera exiliado. En cuanto a mí, todavía tengo marcas en la cara, sí, pero lleva marcas en el alma y estas no tienen cura. Mariana me visitaba de nuevo los domingos. Emiliano pasó otra tarde conmigo en el Café da Juárez. Y los vecinos ahora me saludan con la cabeza gacha, como si reconocieran una dignidad que antes no entendían. En cuanto a Lorena, nunca la volví a ver, pero me dijeron que se movió. Y honestamente, no importa, porque cuando elegimos el silencio correcto, no necesita una audiencia. Enseña solo. La vida me ha demostrado que no todo grito es fuerza, y no todo silencio es debilidad. A veces, el mayor coraje es seguir caminando, incluso cuando el suelo parece escapar. Está en no convertirse lo que te lastimó. Es confiando que el tiempo ve lo que las bocas de los demás no dicen. Si tú, por otro lado, ya has sido herido en silencio, sepa que esto también es resistencia. Que soportar con honor no es aceptar el dolor, es transformarlo en fortaleza. Y que hay días en los que basta con seguir existiendo para ganar. Les agradezco, desde el fondo de mi corazón, por permanecer conmigo hasta ahora. Es extraño, pero abrir el pecho de esta manera, incluso a través de una pantalla, brinda un alivio que es difícil de explicar. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó algo que la vida ya te ha hecho tragar en silencio, deja un me gusta, que es como un abrazo silencioso, un soporte que calienta más de lo que parece. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete aquí al canal. Todavía tenemos muchos recuerdos que compartir, muchos caminos que recordar juntos. Escribe en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.